Hola, muy buenas a todas y a todos. Hoy os quiero compartir desde eSocial Web un script que os va a permitir, a partir de un listado de palabras clave, generar títulos y contenidos para posts de forma 100% automática, y una vez generados estos mismos os va a permitir subirlos a vuestro WordPress de forma automática. Es decir, simplemente proporcionando un listado de palabras clave y dando clic al play, vais a poder ir rellenando y publicando vuestro blog con contenido automático generado por 100% por IA. Si os parece interesante, os voy a explicar ahora paso a paso cómo funciona todo, tanto si eres veterano como si no has tocado nunca ningún lenguaje de programación. Te voy a detallar el proceso y podré, hasta que sepas utilizarlo e incluso modificarlo y adaptarlo a tus necesidades. Para ello vamos a utilizar Google Colab y Python. Google Colab os lo podéis imaginar como un Google Docs o un Google Sheets, pero para lenguajes de programación. Os va a permitir programar y ejecutar código en la nube, compartirlo con facilidad, y en este caso, pues con el enlace que tendréis en la descripción del vídeo podéis acceder a una copia de este mismo collab. Os recomiendo casi siempre que hagáis esto, os lo va a recomendar el propio Google, pero que hagáis una copia. Para ello podéis hacer una copia en Drive, una copia en GitHub si utilizáis esta cuenta. Este tipo de servicio es algo más utilizado por programadores, con Drive es suficiente. Y vais a utilizar Python. Python, para los que no lo habéis escuchado, es un lenguaje de programación. Es de los más utilizados actualmente, muy extendido para este tipo de tareas. Y si nunca habéis hecho nada del estilo, no os preocupéis, es un lenguaje muy sencillo, muy permisivo y muy semántico. Es decir, si entendéis inglés, solo con leer las instrucciones, básicamente os vais a enterar de lo que hace. Las instrucciones se ejecutan en Colab por bloques. Como podéis ver, esto es un bloque. Aquí abajo de otro bloque. Cada bloque tiene arriba a la izquierda un botón del play. Con esto ejecutáis la celda entera. Y podéis ver aquí, por ejemplo, que esto ya lo he ejecutado y se ha ejecutado correctamente. Marca con un tick verde. Si se ejecutara incorrecto, marcaría con una X roja y os indicaría el error y la línea en la que ha ocurrido el error. No os preocupéis, este código es muy sencillo. Si rellenéis todos los datos y hacéis clic al play, no debería haber ningún problema. Para los más veteranos voy a explicaros rápidamente, los que ya sepáis programar o habéis ejecutado collabs, os voy a explicar rápidamente lo que necesitáis para ejecutarlo, para no haceros perder el tiempo, y luego vamos a ir paso a paso y al detalle, viendo cómo ejecutar todo, para incluso modificarlo para los que nunca hayáis trabajado con esto o queréis que daros a una explicación más completa. Entonces, por encima y a grosso modo, lo que vamos a hacer es utilizar un documento CSV, en este caso lo tengo aquí en Sheets, el nombre tiene que ser artículos CSV, porque dentro del propio código luego lo estamos buscando. Si modificáis el título en uno de los puntos y no coincide, va a daros error, así que aseguraos de que es correcto. Esta es una de las cosas importantes en programación. Siempre aseguraos antes de creer que está el código mal de que todas las cosas tienen su nombre correcto. Muchas veces nos equivocamos y aquí pongo artículo, por ejemplo, y luego se llama artículos y nos damos de golpes con la mesa hasta darnos cuenta de que era un fallo tipográfico y nada más. Entonces vais a necesitar un documento artículos CSV con un encabezado, una única columna y un encabezado llamado title. Esto también podéis verlo en el código, que más abajo, aquí en la línea 27 de la segunda fila, tenemos que estamos buscando la columna title, por lo que aseguraos también de que este es el campo correcto. Y debajo del title ya podéis incluir todas vuestras palabras clave. Aquí podéis incluir tantas como queráis, no hay límite, solo el tiempo que podéis tener encendido el ordenador funcionando y el presupuesto que tengáis en OpenAI, porque al fin y al cabo esto no es gratuito. Existen cuentas gratuitas que podéis crear con un número limitado de créditos que os darán de forma gratuita, pero a partir de ese número tendréis que pagar. Es un precio muy asumible, muy asequible. No es comparable al precio de un reactor humano, pero bueno, no os pongáis aquí un export entero de HREs porque es probable que os fundéis todos los créditos. Estos son los ejemplos de palabras clave. En este caso tenemos 4: SEO, marketing online, SEO local, link building, y son las bases sobre las que vamos a generar contenidos. Es decir, sobre SEO se va a generar un contenido, sobre marketing online otro, sobre SEO local otro. Una vez rellenéis aquí todos vuestros datos, lo que va a hacer es recorrer todas las palabras clave. Va a utilizar dos prompts. Va a encadenarlos. Primero vamos a generar un prompt con el que generaremos el título y otro prompt con el que generaremos el contenido. Y una vez generados estos contenidos, simplemente los va a subir a nuestro WordPress utilizando XML RCP. O RPC, disculpen. Y ese es el código completo. Es una base muy útil para generar contenidos y que podéis utilizar y ampliar luego a vuestro gusto.
Entonces, si ya controláis del tema, si habéis trabajado Python, simplemente entrad, rellenar, abrid el documento, incluid vuestros datos y no debería haber ningún problema. Cualquier cosa lo podéis dejar en los comentarios, contactarnos o aportar vuestras ideas. Y ahora para los más novatos vamos a ir paso a paso viendo cómo funciona cada cosa. Entonces, los puntos son los mismos. Necesitáis el documento artículos CSV con vuestras palabras clave y necesitáis ir ejecutando cada celda paso a paso. Aquí arriba a la izquierda le dais al play y como veis esta flechita verde os va a ir marcando. El código siempre se ejecuta de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Aquí podéis ver esto se ejecuta muy rápido, pero una flechita verde os irá marcando dónde os estáis ubicando, dónde está el código actualmente y debajo de la celda os marcará los resultados. Aquí ya he instalado todo. Como veis tiene una flechita verde, marca una flechita, un tick verde, marca el tiempo de ejecución y está todo correcto. Así que pasaríamos a la siguiente celda. Aquí vamos a hacer varias cosas. Vamos a subir nuestro Colab, es decir, vamos a subir a Colab nuestro archivo, disculpa. En este caso este es el archivo que vamos a subir. Recordad que se tiene que llamar artículos CSV. Vamos a importar herramientas de Python que necesitamos para que funcione este código. Y bueno, primero recordaros que todo aquí está muy explicado. Todo lo que veis en verde y precedido por una almohadilla es un comentario. Estos comentarios no son leídos por el compilador, no son leídos por el lenguaje de programación y no son ejecutados. Es decir, son por y para los usuarios únicamente. Y aquí compañero Álvaro ha dejado todo bien explicadito. Es decir, paso a paso tenéis la explicación de lo que hace cada línea. Así que si en cualquier momento os perdéis, teneros un segundo a leer esto y probablemente os explique el proceso. Vais a leer, entonces siguiendo la explicación, vais a leer el archivo artículos CSV, lo vais a pasar a un data frame, que básicamente es una de las formas que podemos utilizar para leer archivos en Python, utilizando la librería Pandas, la podéis ver aquí. Es el estándar, por lo que si empecéis a trabajar con esto lo veréis bastantes veces. Y luego tenéis que añadir vuestra clave de OpenAI. La clave de OpenAI es algo privado, lo podéis generar desde vuestra cuenta, no la compartáis porque con ella tenéis acceso al consumo de créditos. Y con ello podéis vosotros acceder a vuestros créditos de pago, pero si alguien lo adquiere podría utilizar vuestros créditos sin permiso, por lo que siempre mantenéis la privada. Luego necesitáis las credenciales del usuario con lo que queréis que se publique en WordPress. En este caso el usuario y la contraseña, tendréis que sustituir aquí, y el dominio. Si tenéis un WP login distinto porque lo habéis modificado por seguridad, aseguraos de modificarlo también y no debería hacer falta ningún cambio más. Y aquí llegamos al código que explicamos anteriormente. Vamos a iterar, es decir, por cada título o por cada palabra clave en nuestro documento de artículos CSV, vamos a generar un título llamativo para un artículo con la siguiente cadena. Y aquí lo que vamos a hacer es coger este título, es decir, la palabra clave, y pegarla. Por ejemplo, vamos a coger SEO y ponerla aquí. Esto siempre lo podéis modificar, es decir, podéis generar un título llamativo, un título clickbait. Esto es un prompt, los prompts podéis jugar con ellos, siempre está dentro del límite de vuestra imaginación. Aquí no hace falta saber programar, simplemente ir jugando con lo que le pedimos a la inteligencia artificial que nos haga e ir intentando conseguir el mejor resultado. Pues vamos a generar ese título, nos lo va a generar. Y una vez tengamos ese título, aquí vamos a coger la respuesta que nos da OpenAI, la vamos a formatear un poco y lo vamos a guardar. Y con ese título ya generado, lo que vamos a hacer es un segundo prompt. Y vamos a pedirle que ahora a partir de ahí genere un artículo completo de mínimo 700 palabras y máximo 1500 con el título que hemos generado y una serie de características. Aquí podéis ver que resuelva las principales dudas que tienen los usuarios en Google y que responda a sus preguntas frecuentes. Esto, como el punto anterior, siempre podéis modificarlo, siempre podéis adaptarlo a vuestro caso de uso. Por ejemplo, podéis reducir el número de palabras clave máximas, podéis reducir el número mínimo, podéis pedirle que en vez de responder a las preguntas de los usuarios de Google, consiga impactar al usuario, tenga un carácter de ventas el artículo. Es decir, lo podéis adaptar a lo que más os interese y a vuestros casos. Incluso aquí podéis jugar y intentar conseguir variar las cosas. Por ejemplo, añadiendo que este número sea variable, que este número sea variable o que incluso en los distintos inputs utilizo varios de un listado. Esto ya es más avanzado, dejo aquí la idea. Una vez
se ejecute el prompt, va a guardarlo, lo va a formatear como antes, va a quitar pues las comillas, por ejemplo. Esto siempre se puede hacer una mayor limpieza. Aquí tenéis la base. Siempre podéis utilizar el comando replace de Python para ir eliminando cosas extrañas. Si veis que de repente empieza a generar muchos asteriscos, que no debería ser el caso, pero bueno, es una IA generativa, nunca sabemos lo que puede generar, pues podéis venir al código y en vez de que os reemplace las comillas dobles, que os reemplace también, copiáis la línea y añadís un asterisco y os reemplaza pues lo que añadís aquí por nada. Esto podéis jugar mucho y optimizarlo al máximo siempre. Luego, una vez tengáis eso generado, aquí tenéis que añadir el usuario y contraseña. Este es un usuario y una contraseña distinta. El usuario, aquí está explicado, es el usuario de tu WordPress y tienes que ir a la sección de perfil. Vais a vuestro WordPress, por ejemplo, en este caso yo estoy en el de la agencia. Nos vamos a todos los usuarios, seleccionamos un usuario, en este caso es el usuario artículo SIA, y tenemos que ir bajando hasta llegar al campo contraseñas de aplicación. En este campo tenemos que ponerle un nombre a nuestra aplicación. Por ejemplo, vamos a llamar artículos IA y le damos al campo añadir una nueva contraseña de aplicación. Esperamos a que lo genere y nos va a generar esta contraseña. Esta es la contraseña que vamos a tener que añadir aquí. Y esto es lo que le va a permitir a WordPress, una vez modifiquemos aquí al código, una vez modifiquemos aquí nuestro dominio correctamente, publicar de forma automática los contenidos generados. Esta contraseña obviamente la vamos a desactivar una vez acabe con el vídeo, así que bueno, si queréis probar a utilizarla, pero no debería funcionar. Entonces, con estos datos ya tendríamos todo completo para que se generen y se suban de forma automática los contenidos de nuestro blog. Si os fijáis aquí en el código, lo que le vamos a mandar a nuestro WordPress es el title que hemos generado, el contenido que hemos generado y aquí el status. Aquí es publish por defecto. Podréis cambiarlo a draft si no queréis que se generen directamente publicados, si queréis hacer una revisión manual. Yo os recomiendo dejarlo en draft, al menos hasta que depuréis el sistema y veáis que todo funciona correctamente. Y el resto del código básicamente lo que hace es hacer la solicitud para que se envíe a WordPress y luego comprobaciones. Entonces, aquí tenéis el código completo. La verdad es que funciona, es muy sencillito y tenéis todo muy bien explicado y comentado. Así que si tenéis cualquier duda, podéis dejarla en los comentarios, podéis contactarnos con nosotros, estamos en las redes sociales más habituales. Y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.